Watashi ga kita, mis queridos Tomodachis, y bienvenidos a un nuevo video. Enji Todoroki es un personaje buenísimo. Endeavor, el héroe número 1, es de lo mejor que nos ha dado el manga de Boku no Hero Academia, y el día de hoy vamos a repasar su historia. Vamos a hacer una línea temporal repasando año con año más o menos la historia de Endeavor con todos los eventos relevantes para ver cómo ha sido el proceso de desarrollo de esta persona, así que vamos a comenzar. Iniciamos rompiendo una idea que muchos tienen pero que es completamente falsa o errónea. Endeavor no es de la misma generación que All Might, no tienen la misma edad, eso es falso. All Might ya tenía 10 años cuando en la prefectura de Shizuoka nació Enji Todoroki. De su infancia la verdad es que no conocemos mucho, no se nos ha hablado de la niñez de este personaje, pero sí sabemos por tiempos que cuando All Might estaba debutando en Japón, en ese gran video que Deku creció admirando, pues Endeavor ya tenía 14 años y ya estaba planeando en convertirse en un héroe profesional, ya estaba viendo a qué academia acudir y demás, y en ese momento fue que All Might debutó dentro de Japón. Un año después fue que Enji entró a la Academia UA, entró pues no se sabe bien si fue por recomendación o no, pero la cosa es que le fue muy bien, fue un gran estudiante y unos 4 o 6 años después, no tenemos la fecha exacta, pero debutó, ¿no? Entre 18 y 20 años, debutó como héroe profesional y rapidísimo, en menos de un año llegó a ser del top 2, o sea, estuvo muy rápido en posiciones altas, pero pues ya sabemos que ahí se estancó, fue el perpetuo número 2 porque desde el principio se coló a esa posición, pero no pudo superar a All Might. Con ya 21 años, sin mucho tiempo de haber ejercido su trabajo de héroe, pero sí el suficiente como para darse cuenta de que ni en un siglo iba a poder superar la figura de All Might, empezó a sentirse frustrado, pensó que no iba a lograr ser el número 1, entonces comenzó a tener nuevas ideas como la de tener un hijo que sí pudiera superar a All Might, y su debilidad siempre fue el sobrecalentamiento, así que planeó a alguien que tuviera un quirk que pudiera mejorar esto, uno de hielo, así que buscó candidatas y la elegida fue Rei, que en ese momento no llevaba el apellido Todoroki, pero que sí aceptó unirse con Endeavor porque podía buscar el bien para su familia, darle más estatus, bienestar para sus padres y demás, así que muy jóvenes y al poco tiempo de conocerse pactaron este matrimonio por conveniencia para ambas partes. Inmediatamente después pusieron manos a la obra, o más bien genitales a la obra, y tuvieron a su primer hijo cuando Endeavor apenas tenía 22 años. Touya Todoroki nació aquí, es la edad que yo tengo, imagínate tener un bebé, pues yo no me lo imagino, pero Endeavor así lo quería, y además Rei estaba de acuerdo, y un año después, o sea casi de inmediato, nació Fuyumi cuando Endeavor tenía 23 años, porque, bueno, también Rei quería que su hijo tuviera un hermano para socializar y demás. 3 años después de esto, Touya ya había manifestado su particularidad, se veía con más potencial que Endeavor en el dominio de las flamas y demás, pero aún así en esta fecha fue que nació Natsuo, y 3 años después del nacimiento de Natsuo nació Shoto cuando Endeavor pues ya tenía 29 años, apenas iba a entrar a los 30 y ya tenía 4 hijos, como latino. Y ya por esas fechas se empezaban a recibir noticias de los médicos especialistas sobre Touya. Su cuerpo era muy débil para resistir el fuego porque si bien no heredó el quirk de hielo, sí heredó el cuerpo frágil a las altas temperaturas, entonces pues veían como frustrado el plan de que pudiera superar a All Might. De todas formas, sus padres también se preocupaban por su hijo, no es que fueran unos monstruos, entonces le aconsejaban que buscara otro camino, que tal vez él no iba a poder ser un héroe por sus condiciones físicas, pero que no era la única forma en la que podía destacar. De todas formas, Touya estaba muy centrado en ser un héroe porque es lo que se le había dicho desde niño, tenía que superar a All Might, entonces se sentía muy frustrado. Y fue también en este año que con 4 añitos Shoto empezó a mostrar su particularidad y Endeavor lo vio como una promesa, como alguien que sí iba a cumplir las condiciones para poder superar al que no lo dejó avanzar puesto de número 1, o sea, pues All Might, ¿no? Aquí empezó el entrenamiento duro con Shoto, lo empezó a aislar de sus hermanos, empezó a entrenarlo más y con eso también Touya, pequeñito, se empezó a sentir frustrado, se empezó a sentir reemplazado y empezó a tener malos pensamientos. Así que un año después de esto, después de soportar pues este peso que su familia no lo entendía, que quería superarse y demás, Touya se fue a entrenar solo, aunque le habían dicho que ya no entrenara, pero fue a mejorar sus flamas solo a una montaña, perdió el control y con 13 años se registra su muerte, se quemó vivo por sus propias llamas, incendió una montaña y bueno, para que se ubiquen más o menos en la cronología de la historia, es en este mismo año que a Deku le avisa el doctor que no tiene quirk y que no va a poder despertar uno nunca. Aquí hay un punto muy importante. Es que Rei se fue al hospital, si lo recuerdan fue más o menos por esta época, pero no se sabe si fue unos meses antes o unos meses después de la muerte de Touya. ¿Y por qué digo que no se sabe? Es que en el manga se dijeron las dos cosas, fue contradictorio, Horikoshi cometió un error y en algún diálogo dijo que fue antes y en otro diálogo dijo que fue después. Me parece que es una corrección para los volúmenes físicos, donde ya dejaron una fecha como la oficial, la canon, pero bueno, no tengo el volumen físico, así que no te puedo confirmar cuál de las dos es, pero igual es con meses de diferencia.
3 años después de esto aproximadamente, cuando Engie tenía 37 años, fue la primera aparición de Hood, el gnomo de alta gama con el que después se iba a ver las caras, solo que aquí no se vio con Endeavor. Peleó contra O'Clock, Miruko, la heroína conejo, cuando todavía no era heroína, era una estudiante, y contra Rappa antes de que formara parte del grupo de yakuzas de Kaichisaki. Ellos se enfrentaron contra este gnomo de alta gama cuando todavía no estaba con su transformación completa. Aquí unos años después, cuando Endeavor tenía 40, hubo un par de eventos importantes. El primero pues es el arresto de un hombre, ¿no? Ese hombre era el padre de Hawks, que era un delincuente, vivían en la pobreza a las afueras de la ciudad, y por este arresto el gobierno pues se dio cuenta del potencial que tenía Keigo Takami. Entonces le ofrecieron llevarse a este niño al gobierno, criarlo allá, entrenarlo como un arma, y como beneficio iban a darle una buena vida a su madre, que bueno, su esposo acababa de ser encarcelado, ¿no? Así que aceptaron ese trato, y por esto fue que Hawks pudo pues volverse un agente del gobierno. Pero hay otra parte importante, y es que alguien que presenció el arresto del padre de Hawks fue Ending, un villano que mesecitos después, unos días no se sabe, pero después de ver cómo Endeavor arrestaba a este hombre, se quedó embelesado por sus flamas y lo fue a atacar. Quiso enfrentarse con Endeavor, pero pues Endeavor se lo chingó y también lo llevaron a la cárcel. 4 años después, Endeavor tuvo una pelea contra Koichi Himawari y Bebop. Quien lea el spin-off de Illegals va a saber qué pelea es una muy buena, pero no voy a hablar de esto porque en primera pues muchos no leen el manga y tal vez lo quieran leer y no les quiero hacer spoiler, y esperamos todos, deseamos que haya una adaptación a anime de Vigilantes, así que mejor no te cuento detalles de esta pelea, pero Endeavor tuvo aquí una pelea importante. Tiempo después, cuando Engie tenía 46 años, su hijo Shoto entró a la Academia de Héroes por recomendación, ya que él era pues el héroe número 2, pudo hacer esa recomendación. Shoto ganó en la carrera y entró a la Academia UA. Y bueno, es en este año donde empieza lo que vemos en el anime, en el manga de My Hero Academia, con todo lo que pues ya vimos que está de backstory. Aquí es donde nos empezaron a contar la historia de Deku, y como saben pues en este año fue la pelea de All for One contra All Might, y esto hizo que, si bien todavía no de forma oficial, pues el número 2 se quedara como número 1 después del retiro de All Might, aunque tiempo después ya se haría oficial en el evento que vimos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que durante este tiempo Davi contactó con Hawks, que ya admiraba a Endeavor porque lo salvó de su padre de cierta forma, tenía su peluchito de Endeavor, lo admiraba mucho, y bueno, él no sabía la verdadera identidad de Davi, ¿no? Pero aquí contactó pues con este villano para sacar información de la liga. También en este año Ujiko contactó con la liga de villanos. Ujiko es el Dr. Huevito, ese aliado de All for One, y le dio un encargo especial a Davi con Hood, el gnomo de alta gama. Se hace el evento de premiación. Endeavor ahora sí oficialmente es el héroe número 1 de Japón, como siempre había soñado, pero se empieza a cuestionar la forma en la que llegó y qué significa ser realmente el número 1, si es únicamente una posición o si tiene que ser un símbolo como es All Might. Empieza a tener dudas y empieza a replantearse todo lo que ha tenido en todos estos años de vida, ¿no? Estrena también aquí un traje nuevo como forma de reclamar su título, una nueva apariencia, y un dato interesante es que este traje nuevo, hecho para soportar sus temperaturas, está hecho con tecnología y con mano de Melissa Shield, la niña rubia que vimos en la primera película de la franquicia. Ella no sabe si fue la que lideró, pero por lo menos sí participó en la creación del traje de Endeavor. También en este año, después de este evento de premiación, pues Endeavor empieza a tener más contacto y cercanía con Hawks, ¿no? Pero eso lo vimos en el anime. Unos días después, pues Hawks, fingiendo que quería traicionar a los héroes, hizo un acuerdo con Davi para que enfrentaran a Endeavor contra un gnomo, y aquí Davi pues aceptó el trabajo que le había dejado el doctor, que le había prestado ese gnomo de alta gama para llevárselo a Engie, porque sabemos que le tiene mucho odio, ¿no? Entonces vimos la pelea de Endeavor contra este gnomo de alta gama ya en su forma completa. Pasó poco tiempo, Deku, Kachan y por invitación de Shoto entran junto a Endeavor a las pasantías, van a su agencia, que es una agencia pues la más importante del héroe número 1, y Hawks en este tiempo contactó con Davi, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en el arco de My Villain Academia, que Redesto se había aliado con Shigaraki, y le dio por medio de un libro un mensaje secreto a Engie para que preparara a todos los héroes para la guerra que se avecinaba. En este tiempo, pues en esos mismos días, Ending cumplió su condena de 7 años, salió de la cárcel y fue inmediatamente a buscar a Engie Todoroki a su casa. Usó una droga, secuestró a su hijo Natsuo y bueno, él llevó a sus pasantes y salvaron a las personas, y ellos derrotaron al villano porque él se quedó congelado por el miedo que tenía de que le hicieran algo a su hijo. Inmediatamente después, es que no pasó ni una semana, hubo una alerta mundial para todos los héroes porque el grupo terrorista Human Rights quería pues básicamente destruir al mundo, matar a todas las personas con quirks. Entonces aquí vemos los eventos de la película World Heroes Mission, en la que Endeavor formó parte y estuvo en el país donde estaba la sede de esos terroristas. Y quiero destacar aquí cómo fue esta semana para Engie, pongámosle 2 semanas o un mes si quieres, pero todo lo que tenía encima. En primera, se acababa de ser el número 1 y tenía que entender lo que significaba este
puesto, ¿no? Luego tenía las peleas con su familia y aparte pues le acababan de secuestrar al hijo, un villano que él había arrestado antes, lo pudo salvar, pero tuvo cierto conflicto con su familia otra vez, tenía que cuidar a sus pasantes y demás en una misión muy peligrosa de escala mundial en la que estuvo en riesgo pues literalmente el 80% de la población del mundo, y también estaba pues con el mensaje que le acababa de dar Hux de Redestro y los demás héroes no tenían esta bronca, él fue el que la recibió de lleno, solo estaban hasta el momento enterados él y Hux de que pues el evento más peligroso contra el que se habían enfrentado, ¿no? Entonces Endeavor tenía mucha carga sobre sus hombros en estos momentos. A partir de este punto hay cosas del manga que no han salido en el anime, spoilers de lo que va a ser la sexta y la séptima temporada. Si no quieres escuchar, vete, voy a tratar de no dar muchos detalles, pero igual de algo te vas a terminar enterando sí o sí. Aquí pasó el tiempo, Endeavor no lo perdió, sino que comunicó el mensaje que le dio Hux con los altos mandos de la Comisión de Seguridad Pública para orquestar un doble ataque sorpresa hacia un hospital donde se encontraba el Dr. Ujiko, el cual se le habían encontrado vínculos con Nomus y por tanto con All for One, y a otro ataque hacia una mansión del Ejército de Liberación Paranormal donde estaban resguardados varios miembros. Así que los héroes se dividieron en dos grandes grupos, cada uno con sus divisiones, pero en dos grandes grupos, uno para atacar la mansión y otro para atacar el hospital donde Endeavor iba a la cabeza. Esta batalla pues fue muy dura para todos, muchos héroes murieron aquí, muchos renunciaron, también muchos villanos pues fueron detenidos, pero en términos generales los héroes perdieron la guerra y uno de los que perdió mucho fue Endeavor porque parte de su reputación se fue al caño, porque aquí se revela que Dabi era en realidad Touya, el primer hijo de Endeavor que no murió pero sí escapó después de ese accidente y tiene mucho rencor hacia su familia, sobre todo hacia su padre, así que sí, Dabi es hijo de Endeavor y se nos revela en medio de esta guerra, y no solo se le revela a él, sino que se le revela a todo el país básicamente. Después de la guerra, Endeavor está curando sus heridas en un hospital, pero está muy traumatizado por lo de su hijo, no lo puede creer, pero hay alguien que le ayuda mucho, y es que además de que sus hijos se reúnen con él como familia para apoyarlo, Rei salió del hospital para ir a ver a su esposo después de años y decirle que todavía pueden hacer una gran familia, que sigue contando con él y que le sigue dando todo su apoyo, y con esto Endeavor recobra fuerza para ponerse de nuevo el manto de héroe número 1 y volver a combatir. Es en este punto que Deku se aleja de la academia para no arriesgar a sus compañeros y para tratar de tener pistas sobre Shigaraki, All for One y en parte pues ir deteniendo villanos de los que se escaparon de las prisiones, ¿no? Endeavor se une a un equipo especial con Deku formado por ellos dos, Beth Jeanist, Hux y All Might para buscar justamente a All for One, ¿no? Es el primer equipo de búsqueda que se formó aquí. Después hubo ciertos eventos contando a los alumnos de la academia y bueno, demás cosas que no tienen tanto que ver con Endeavor y son spoiler a lo güey para este video, entonces mejor no los menciono. El chiste es que este equipo pues que habían formado se disuelve y volvemos con la academia, hacen un plan Tsukauchi, All Might y Aizawa para poder encontrar a All for One, y Endeavor se suma junto con otros héroes a este plan, es de los que estaban más enterados y que participó en la planificación de esta segunda fase de la guerra, de este nuevo golpe que iban a hacer hacia los villanos que va a ser la batalla final del manga. Y pues llega el gran día, inicia la batalla final, un gran choque entre héroes y villanos, bueno, uno nuevo, aparte del que ya habíamos visto. Dabi inmediatamente se dirige hacia Endeavor para tratar de matarlo, pero cuando echa sus llamas, pues las frena un muro de hielo porque Shoto también estaba ahí para poder proteger a su padre. Y bueno, ahí se quedó el capítulo, no vamos a hablar de más porque es lo más reciente del manga y vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea. Básicamente esa es la línea del tiempo de Endeavor, traté de resumirlo mucho, de hecho sí lo hice, pero es que tiene muchos eventos importantes. Recuerda que también tenemos ya en el canal subida la historia de All Might y también líneas temporales de todo el pasado de la serie y de todos los eventos que ya vimos como tal desde que inició la obra. Esos 3 videos están en el canal por si los quieres consultar. Y bueno, como siempre puedes saludar o pedir un saludo, y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Shadow Candy, Matt Figueroa, Josué Vázquez, José David Martínez y César Coronado. Un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho, cuídense. Bye.